hacer su trabajo hizo la periodista Mónica González a la Comisión Investigadora del Lucro de la Educación Superior, esto luego de la denuncia del Centro de Investigación Periodística respecto a 2 nuevos casos de universidades que estarían lucrando y una supuesta venta de títulos a través de Internet. Vamos a conversar sobre este tema, nos acompaña el presidente de la Comisión Lucro 2, el diputado Mario Venegas. Diputado, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Diputado, bueno, partamos por esto que generó bastantes reacciones, este llamado a hacer la pega, a cuando la periodista también Mónica González dice un poco, si yo tuviera las atribuciones de ustedes, habría hecho mucho más. ¿Qué les pasó a ustedes con este emplazamiento tan directo en un tema además tan sensible para la población como ha sido el lucro en la educación superior? Bueno, lo asumimos con toda la crudeza y con toda la humildad que tiene asumir que efectivamente la Cámara de Diputados y nosotros los diputados en el ejercicio de nuestra función tenemos limitaciones a la hora de investigar profundamente los temas. ¿Por qué? Porque los diputados tenemos 3 funciones que realizar. Una es legislar. Eso nos consume muchísimo tiempo en comisiones, en sala. Luego, representar los intereses de los ciudadanos que representamos. Y 3, ¿no es cierto?, tenemos que estar en nuestro distrito. Fiscalizar cae en este, pero no tenemos las competencias, además temas muy complejos, no podemos dedicarles todo el tiempo a estas tareas, solo una parte de nuestro tiempo, y de pronto nos falta la expertise técnica. Por ejemplo, en materia de sociedades anónimas que se crean relacionadas, hay que tener mucho conocimiento para poder seguir el entramado luego en materia tributaria, cómo se hace, ¿no es cierto?, para que los recursos vayan. Le pedimos información de repente a impuestos internos en la Comisión 1 y simplemente nos dijeron que eran información reservada. Tenemos limitaciones objetivas y es una debilidad que ciertamente asumimos, que tenemos que reconocer. No podemos tener el nivel de precisión y de investigación que tiene, por ejemplo, CIPER, que fue un acierto haberlo invitado. Diputado, aquí, claro, con la brutalidad que han estallado estos últimos casos, da cuenta un poco que el sistema en general ha fallado en todo ámbito de proporciones, pero ahora me gustaría saber, cuando ya hay más antecedentes, cuando ya hay una comprobación, cuando hay 3 universidades además también que están en un proceso bastante complejo, formalizados por los, podríamos decir, los recursos que han obtenido a través del crédito conaval del Estado. Efectivamente. Con las demandas ya instauradas, ¿cómo se puede avanzar y qué contribución puede hacer esta segunda investigación del lucro, sabiendo que la primera que presentaron fue rechazada y que, podríamos decir, para muchos no quedó en nada tan concreto, tan efectivo? Pero yo creo que hemos avanzado muchísimo, porque pasamos de una situación en la que dijeron que esa información que estaba contenida en el informe 1 era poco seria, era poco rigurosa, era sesgada. Por razones estrictamente políticas no se aprobó ese informe. Usted dice que las razones políticas son porque hubo un rechazo por parte de la Alianza. Sí, mire, Mónica, seamos claros. Al interior del Parlamento tenemos gente que defiende este sistema, ¿no es cierto?, de educación superior, que yo considero se ha constituido, como dijo Mónica González, esta es una estafa. Yo he dicho que esto es un verdadero pecado social. Estamos engañando a cientos de miles de jóvenes y sus familias, y lo que es más grave, pobres, que creen que ir a buscar un título universitario, entrar a la educación superior en cualquiera de sus manifestaciones es la oportunidad de romper con la pobreza y mejorar su calidad de vida. Y eso no está ocurriendo. Yo no puedo entender cómo, apelando a ese mínimo de humanidad que tiene que existir, nuestros colegas y la gente y todos aquellos que están interesados no pueden entender que esto no resiste. Mónica González dijo, este es un tema de seguridad nacional, tenemos que hacer algo. Nos interpeló a todos cuando dijo, mire, no puedo entender que en 30 años no se haya dictado un reglamento que definiera lo que se entiende por lucro y se establecieran las sanciones para aquellos que, ¿no es cierto?, incumplen la ley, porque hay universidades que lo están haciendo. ¿Y cuáles son las razones por las cuales en estos últimos 30 años... Porque este es un negocio extraordinariamente lucrativo. Si este negocio, tal como lo ha señalado el propio presidente, dijo es un bien de consumo. En el último mensaje, lejos de hacerse cargo de lo que está diciendo las movilizaciones y no solo los estudiantes, sino que gran parte de la ciudadanía, como lo demuestran las encuestas, él insiste y dice, a mí me importa la calidad. En el mensaje reciente, la calidad, independientemente si el colegio gana o no gana.
Entonces reafirma un concepto que creo nosotros está equivocado. Diputado, cuando usted habla de una estafa social, de la crudeza de este tema, y además también cuando habla de que finalmente aquí no se ha podido avanzar mucho, tomando en cuenta la situación que se dio con la primera comisión investigadora en este tema, ¿por qué no se transparenta, por ejemplo, qué supuestos parlamentarios o políticos tienen intereses o tienen algún vínculo con estas universidades? Porque aquí lo que muchos dicen es que hay un cierto proteccionismo. Pero absoluto, absolutamente. ¿Pero por qué no sabemos quiénes son, por ejemplo? ¿Por qué no se han dicho los nombres? Si se sabe, el propio CIPER hizo una investigación en que estableció que, por ejemplo, el ministro Lavín tenía intereses, el ministro Larroulet tenía intereses, el actual candidato Longueira, ¿no es cierto?, fue parte del directorio de la Universidad de San Sebastián en representación de una de las familias que fallecieron en ese trágico accidente en la avioneta que iba a la zona, a la 8ª región. Eso, y hay otras vinculaciones, ¿no es cierto? Silva es diputado, ¿no es cierto? Su padre era dueño, controlador de una parte importante de una universidad, y hay muchos otros, son intereses, y son cruzados y transversales. Sí, porque también hay muchas acusaciones de que la concertación también hay intereses. Efectivamente, pero lo que nosotros perseguimos es el hecho de que se cumpla con la ley. En orden a que en la propio gobierno militar en dictadura se estableció que las universidades no podían tener fines de lucro. Ahora, pero detengámonos en ese punto que es muy interesante, que tiene que ver con ciertas personalidades del mundo político y también parlamentario. Cuando hablamos de vínculo, ¿es que tienen alguna relación, es que en algún momento tuvieron algún cargo académico, o también, porque como usted sabe, acá hay un gran tema que se ha debatido que tiene que ver con el financiamiento de la política, donde se sabe que muchas veces hay dineros detrás? En casos como en el tema de la educación, ¿se puede dar también eso? Mónica González hizo un aporte extraordinario en esa materia que nos permite establecer ese vínculo hoy día con más claridad que nunca. Dijo, o sea, ¿hay universidades que le pagan a parlamentarios, por ejemplo, para votar temas que tienen que ver con el lucro? Lo que dijo Mónica González, que ella en su investigación pudo tener a la vista y tiene actas de directorios de universidades que establecían que había aporte a financiamiento de campañas políticas. ¿Y eso ustedes qué van a hacer con esa información? ¿La van a hacer parte de esta comisión investigadora? La solicitamos. El punto es que hay un tema que tenemos que también abordar y regular. Hay gastos reservados. Sí. Entonces, no obstante que hay constancia que en el directorio de esa universidad se entregó recursos para campaña, no es posible establecer con certeza, porque son reservados, claro, a quienes fueron dirigidos esos. Pero tenemos sospechas. Pero sí, es una información que tendría el CERVEL. Es que, según lo que estipula la ley, ¿o no? Pero es que la ley sigue estipulando que hasta cierto monto son de carácter reservado. Si quien dona, ¿no es cierto?, establece que son reservados. Entonces, el CERVEL no va a darle la información porque incumpliría la ley. Claro, pero ahora lo que uno podría pensar, si una universidad o en otros casos le entrega dinero a un parlamentario, es porque finalmente también debe haber un llamado diciéndole que se le entregó ese dinero y que por algo se le está pagando, se está haciendo un aporte, para no decir la palabra pagar, se está haciendo un aporte a su campaña para que legisle en materia que le conviene a esa institución en el caso de la educación superior, ¿o no? Sin duda, yo creo que hay una relación incestuosa entre el dinero y la política, por eso hemos insistido tanto en regular, en financiamiento público, que empareje la cancha, que dé oportunidades, ¿no es cierto?, similares a todo y que evite estos conflictos importantes. Es lícito pensar para la inmensa mayoría del país que cuando un empresario o empresa dona, lo hace, ¿no es cierto?, con un propósito determinado. Usted vea los gastos, por ejemplo, que incurrió Ena von Baer y el señor Moreira. A mí me parecían escandalosos y me preguntaba, ¿cómo hacen para pagar insertos en el Mercurio, en la Tercera, grandes monumentales en cantidades enormes? Yo que sé lo que cuesta eso relativamente. Sé que es mucho dinero. La pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? El dinero que está detrás de la campaña de los candidatos. Y eso creo yo que... ¿Y este tema en particular, diputado, va a estar dentro de los temas que se van a abordar, como los que ustedes van a tratar como comisión? ¿Puede avanzarse en eso? Porque sería interesante, obviamente, saber... Porque aquí se ha hablado muchísimo del lucro, se ha hablado muchísimo y hay una cierta ya, podríamos decir, conciencia ciudadana de que hay una situación compleja, pero vemos que es muy poco lo que se avanza en concreto. Exacto, porque le quiero contar un par de cosas. Primero, el lucro no está tipificado como un delito, ¿sí? En consecuencia, lo que está haciendo el fiscal, y por qué eso se demora, lo dijo el fiscal Gajardo, al que citamos a la comisión, es tratando de establecer la comisión de otros delitos,
como delitos tributarios, lavado de dinero y otros. En este minuto las universidades y los rectores que están formalizados tienen que ver con un aspecto puntual, que es soborno a un funcionario público para obtener la acreditación. ¿Sabe cuánto consiguieron estas 3 universidades? Del orden de 16.000 millones de pesos en los 2 años. Y ahora, ¿qué mea culpa hace usted como parlamentario, o tal vez qué reflexión se hace cuando finalmente el Estado durante mucho tiempo fue aval? O sea, finalmente lo que se le está diciendo acá a la ciudadanía cuando se pide el crédito con aval del Estado, que fue también uno de los argumentos que utilizó Mónica González, es finalmente nosotros estamos avalando que esto está funcionando. Claro. Pero todo da a entender que al parecer en ningún caso sucedía con estas instituciones privadas, que lo que más buscaban tal vez era lucrar en vez de entregar y responder a unos ciertos requerimientos de calidad, de entregarle las condiciones mínimas para estudiar en muchas carreras. ¿Qué pasa ahí cuando finalmente pasa tanto tiempo y vemos que el sistema en ese punto en particular sale muy mal parado, sale muy mal evaluado? Bueno, yo lo que siempre digo es, pídanme, ¿no es cierto?, responsabilidades respecto a lo que ha sido mi ejercicio. Soy segundo periodo de diputado y he estado permanentemente detrás, junto con otros, permanentemente detrás de este tema. No me puedo hacer cargo de lo que ha ocurrido anteriormente, sí tengo una explicación para ello. Yo creo que ha habido un silencio cómplice, que no ha habido la voluntad suficiente por estos poderes fácticos que están detrás defendiendo un negocio que es extraordinariamente lucrativo. Y es por eso que sostengo que esto es inaceptable. Es decir, cuando se juega con los sueños, me voy a tomar una idea que le escuché a un rector. Probablemente hay 2 grandes sueños en la vida de una familia y de una persona. Uno, tener la casa propia, y la otra, educar a sus hijos. Aquí se está educando con uno de los sueños y se está jugando porque se está engañando. Cuando usted le da una formación de mala calidad, le termina cobrando carísimo. Mire, una pregunta que es importante que la reflexionemos con la gente que nos está viendo. ¿Por qué razón en Chile, cuando ha aumentado, ¿no es cierto?, la demanda por educación y la oferta por educación, y hay una regla de la economía simple, dice que cuando aumenta la oferta, ¿qué es lo que ocurre? Deberían caer los precios, ¿cierto? Bueno, ha aumentado enormemente. Hoy día nos jactamos de tener más de 1.060.000 estudiantes en educación superior. Las carreras, lejos de bajar en costos, han aumentado y tenemos las carreras más caras del mundo. Si es que aquí hay un tema, ayer nos decían que hablábamos cosas que no tenían sentido. Hoy día la realidad en los tribunales está demostrando que teníamos más razón de lo que querían efectivamente hacer. Y desde ese punto de vista, ¿qué precauciones o de qué forma se va a plantear esta Comisión del Lucro 2 para que no termine siendo un poco lo que sucedió con la 1, que para muchos era más bien una comisión que tenía intereses políticos porque fue aprobada solo por un sector y no por el otro? Bueno, esto ayuda, el que ustedes nos estén dando la oportunidad de explicar cuáles son los objetos y sentidos, que haya más y cada vez más gente dispuesta a no aceptar esto, a la gente movilizada en la calle, ¿no es cierto?, que diga no, es inaceptable, es inmoral que sigamos permitiendo esto. Bueno, ayuda en esa dirección y supongo que irá en directo. Yo creo que son cada vez más los diputados. Incluso le quiero contar de mi círculo más cercano, que ayer podían mirar esto cuando hablábamos sobre esta materia con alguna reticencia, ¿no es cierto? Hoy día son más los que están convencidos que está en realidad frente a un tema que es inaceptable, que es inmoral y que no pueden seguir escudándose y defendiendo un sistema de esta naturaleza. Entonces esperamos que hechos como, por ejemplo, lo que sucedió con el exministro Bayer, le entregaban, o finalmente, ¿cuál es el resultado de actos como ese? O sea, finalmente, ¿usted cree que eso contribuyó a que el tema se presentara o se debatiera, o terminó siendo tal vez algo que le entregó menos credibilidad a esta Comisión del Lucro? Démosle, a mi juicio, el mérito que corresponde a cada quien. Yo creo que el gran mérito es parte de los estudiantes. Desde los pingüinos del año 2006, posteriormente las movilizaciones de los universitarios, ¿no es cierto?, a partir de los 2011 en adelante, la ciudadanía que apoyó y solidarizó con estos estudiantes, y nosotros tenemos un mérito de haber persistido. Un grupo pequeño, estoy hablando de Alejandra Sepúlveda, estoy hablando de Cristina Girardi, estoy hablando de Rodrigo González, por mencionar a algunos de los que, Monsalves, y que les habla que hemos sido insistentes, a veces
con más bien alguna reticencia de muchos sectores, pero hemos ido insistiendo y hemos logrado hacer un aporte y colocar al Parlamento, a la Cámara de Diputados como un actor en esta discusión, que ya es una discusión nacional. Yo creo que ese es un gran avance. Hoy día nadie puede decir que el informe de la Comisión 1 era sesgado, era poco serio, como en algún momento dijeron que era un fiasco. No es así, era bastante más serio de lo que... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta información, ahora lo que viene es que todo esto que estamos descubriendo tiene que tener una expresión en el ámbito de las reformas que son necesarias, y muchas de esas son legislativas. Hay que regular. Por ejemplo, no puede, yo aspiraría, a modo de ejemplo, a que se prohibiera la existencia de empresas relacionadas en el ámbito de las universidades. Como las empresas inmobiliarias que fueron... Exacto, y toda la tercerización. Le quiero contar otra cosa que nos adelantó Mónica González. Se está ganando tiempo y se están blanqueando. O sea, las universidades están actuando ya para, ¿no es cierto?, tratar de que si eventualmente la legislación cambia, no las pillen en una situación, o las investigaciones. Diputado, le quería preguntar puntualmente, porque estos fueron parte de los temas que se habló, para muchos no en la medida de lo que se esperaba en el 21 de mayo, pero también algunos han sido bastante críticos, por ejemplo, la creación de la superintendencia, porque muchos dicen que finalmente, más que tener mayores atribuciones, podríamos decir que le entrega ciertas fórmulas de operar al lucro, que finalmente algunos son muy críticos y dicen le entrega mayor legalidad hasta el lucro de las universidades privadas. Y también el anuncio de la creación de esta subsecretaría de Educación Superior. ¿A usted le parece que van en la línea correcta o no van a contribuir muchísimo más a poder tener mayor noción respecto a lo que sucede con estas entidades privadas que en muchos casos no están entregando la calidad de educación que se merecen, por cierto, los estudiantes que están ahí? Yo creo que el ministro Beyer le mintió al país, le mintió porque lo que hace con el proyecto, yo lo conozco, el proyecto de superintendencia, es lo que hace es legitimar el lucro. Se lo digo, lo que señala es, por ejemplo, que legaliza la existencia de las empresas relacionadas y pone, incluso a la letra, dice, siempre y cuando estas, ¿no es cierto?, sean de acuerdo a precios de mercado. O sea, para ustedes en el fondo es más un retroceso que un avance. Absolutamente, y muchos de los que han estudiado el tema así lo estiman, por razón de que, como digo, no va a hacer los cambios sustantivos. Si mire, lo que teníamos aquí es un sistema diseñado desde los 80 en adelante para permitir que unos pocos se enriquecieran. Y por supuesto, para que eso ocurriera, tenía que haber un sistema de regulación, de fiscalización débil, feble, que permitiera la expansión del negocio. Si esto está entendido como un negocio. Y por otro lado, cuando se creó el sistema de acreditación 2006, también era un sistema pobre, con exigencias mínimas, es voluntario, se podía usted, ¿no es cierto?, acreditar por un año, en fin, hay una serie de cosas. ¿Usted cree que hay cierta coincidencia en la oposición respecto a no aprobar, porque también una de las propuestas, o podríamos decir, la agenda que tiene el gobierno de Sebastián Piñera justamente busca que sí o sí sea aprobada la creación de la superintendencia? No creo que, en los términos que está, no creo, a menos que estén dispuestos a abrirse a modificaciones muy sustantivas de ese proyecto. Ahora, y no creo. Sí. Ahora avancemos un poco respecto a los temas que se hablaron justamente en esta exposición, que se dio a conocer también a través de algunos medios de comunicación, particularmente acá también, cuando se habla de títulos, de ventas por internet, de estas últimas denuncias que se hicieron. ¿Cuáles son las informaciones que ustedes tienen? ¿Qué novedades hay con respecto a estos casos? Déjeme decirle respecto a la superintendencia de la Subsecretaría de Educación Superior. Este gobierno se contradice mucho. Yo me acuerdo cuando estaban en la oposición, siempre decían, no hay que crear más institucionalidad porque hay mucha grasa en el Estado y un Estado cada vez más pequeño. Eso es lo que crean. Pero ahora, cada vez que tienen problemas, reaccionan con la creación de una institucionalidad. En el mensaje se crearon varios ministerios, entre ellos la subsecretaría. No creo que sea la respuesta, más institucionalidad, sino hay la voluntad de ir a los cambios de fondo. Respecto a esto de la señora Mónica González nos sorprendió con una información que dice relación con que hay universidades que están operando, entregando títulos vía online, sí, con países vecinos como Bolivia, Perú, Ecuador. A juicio de Mónica González, esto es una cuestión inaceptable, va a ser un tema que nos va a dañar gravemente el prestigio de nuestro país, del sistema universitario, pero claro, ahí se está privilegiando una vez más el negocio, el ganar, el lucrar, y por consecuencia... ¿Ustedes conocen el nombre de esas universidades? Sí, las vamos a pedir, las vamos a solicitar. Lo que ocurre es que... ¿Todavía no se puede entregar públicamente?
se las pedimos a CIPER Chile respecto de lo que ella disponía. Diputado, puntualmente ahora está la situación concentrada en estas 3 universidades que están formalizadas por el tema del crédito Conaval del Estado. Soborno. Exactamente, de haber sobornado a quien le entregaba esta acreditación. Otro tema tiene que ver, y se habló también, por ejemplo, el caso de la Universidad de San Sebastián, que ahí también había una situación compleja, que fue parte también de la presentación que hizo Mónica González. ¿Hay algún número? Yo sé que ustedes están en un proceso de investigación respecto a que esto puede ir mucho más allá y que finalmente estamos viendo la punta de un iceberg y son muchísimas las instituciones que están en situaciones complejas. Tengo la convicción más absoluta, después de trabajar seriamente y estudiar los distintos temas, que eso es así, que son muchas las universidades, y no solo las grandes, también universidades pequeñas. Lo reiteró Mónica González, a modo de ejemplo dijo, mire, aquí hay diputados, universidades que se han vendido 3 veces. 3 veces. La San Sebastián es una de ellas. Recientemente la San Sebastián, que a propósito CIPER va a publicar en los próximos días una investigación muy concreta en específico sobre ella, se vendió su patrimonio inmobiliario, porque en este proceso de ir arreglando las cosas, más de 25.000 millones de pesos, era lo que yo sabía. Le pregunté a Mónica, me dijo, se quedó corto, diputado. Es una operación que involucra muchísimo más dinero que eso. Diputado, para finalizar y un poco retomando la pregunta que generó también tantas reacciones a través de las redes sociales, etcétera, ¿usted cree que ahora se está haciendo la pega, como se dice, por parte de los parlamentarios en este tema, respecto a justamente el cuestionamiento que hizo Mónica González en la exposición en esta Comisión Lucro 2? ¿Está el compromiso por parte de ustedes de avanzar? ¿Se está haciendo la pega? Estamos varios, no todos, pero firmemente convencidos que hacemos una contribución a la patria cuando hacemos esto. Lo hacemos con seriedad, lo hacemos con convicción, no lo hacemos con cálculo pequeño. Creo que, como le decía, yo me muevo en una dimensión moral de este tema, ya no solo económica, sino es un tema solamente del lucro. Se trata de seres humanos, de vidas humanas que nosotros estamos destruyendo. Usted, por favor, entienda lo que significa destinar 5 o 6 años de su vida, de su esfuerzo académico, un tremendo esfuerzo económico de las familias, con endeudamiento, con restricciones enormes, ¿para nada? ¿Para nada? ¿Está entonces la independencia y el compromiso político más allá de lo que vaya a suceder para finalmente avanzar efectivamente en esta materia? Y por ejemplo, que temas como que siempre se tiran un poco al voleo y que son, podríamos decir, ciertas luces, pero que finalmente siempre quedan en cosas como supuestos, de decir efectivamente si es que hay parlamentarios que reciben o no dinero, si es que hay compromisos, quiénes son, para que haya una mayor transparencia respecto a esto. Sí, nosotros tenemos la más firme convicción, somos serios, tratamos de hacer las cosas sin caer, ¿no es cierto?, en el facilismo de conseguir una cuña en la televisión haciendo cualquier denuncia. Fíjese que hay muchas aristas que podrían servir a ese fin, pero no queremos desnaturalizar la seriedad de esto, porque esto siempre lo planteamos, aquello que lo impulsamos. Nos costó mucho la Comisión 1 y nos costó mucho instalar la Comisión 2, y nuestra idea era original y sigue siendo hacer un aporte desde la Cámara de Diputados a esta gran discusión nacional que es la educación que tenemos, las características que ella tiene y en particular de la educación superior. Perfecto, diputado Mario Venegas, vamos a estar muy atentos entonces a ver qué sucede con esta Comisión Lucro 2. Le agradecemos haber estado junto a nosotros acá. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, luego volvemos con más noticias.